No sabíamos mucho de la pandemia cuando llegó a Chile el COVID-19 a comienzos del año pasado. Todos desde entonces, incluyendo por cierto a los periodistas, hemos tenido un duro aprendizaje. Gracias a la publicación de la revista Anales de nuestro Instituto de Chile, vimos que las pandemias a lo largo de la historia han sido tema de novelas, informes estratégicos y obras de teatro y cine. Hoy, sobre todo, el escenario son los medios de comunicación que día a día, desde hace un año y medio, nos informan al tiempo que nos asustan, nos dan esperanzas y nos llenan de incertidumbres. Una pandemia, según sabemos ahora, tiene grandes similitudes con la guerra, semejanzas que pueden ser muy grandes en el caso del periodismo. Aunque no existen oficialmente, los corresponsales de pandemia tienen una misión en terreno tan peligrosa como la de los corresponsales de guerra. Lo sintetizó lúcidamente Arturo Pérez Reverte, ahora miembro de número de la Real Academia Española, en su novela Territorio Comanche. Fue escrita a modo de catarsis después de más de 2 décadas como periodista enviado a cubrir guerras, especialmente las de la antigua Yugoslavia. El título se explica elocuentemente en el título. Estaban en lo que llamaban territorio comanche, en jerga del oficio. Para un reportero en una guerra, ese es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta. El suelo de las guerras está siempre cubierto de cristales rotos. Territorio comanche es allí donde los oyes crujir bajo tus botas y aunque no ves a nadie, sabes que te están mirando. Donde no ves los fusiles, pero los fusiles sí te ven a ti. En el caso de la pandemia que todavía estamos viviendo, las señales de peligro no eran tan ominosamente claras al comienzo. Los corresponsales, entre comillas, tuvieron que aprender a protegerse junto con el resto de la población. No vestían uniforme, pero sí mascarillas, felizmente menos aterradora que las antigases de la Primera Guerra Mundial. Al igual que los periodistas en frentes bélicos, sentían que su deber era separar la verdad de la mentira en las declaraciones oficiales y en todas las que estaban circulando. Se mostraban inquisitivos, muchas veces incómodos ante las autoridades oficiales, inquiriendo detalles, a veces íntimos, y nombres y domicilios que no estaban disponibles. Fue un aprendizaje lento, pero en el cual progresivamente se impuso el respeto a las víctimas, sus familias y sus cercanos. Lo aprendieron los periodistas cuando se supo que la población, en una reacción irracional, estigmatizaba a los eventuales, digo eventuales, ni siquiera declaradamente enfermos o sus parientes. Al comienzo hubo casas apedreadas y personas amenazadas por haber sido identificadas como contagiadas con el COVID-19. Esa primera reacción no fue fruto de la labor periodística, simplemente reprodujo los temores y recelos que han acompañado a todas las pestes a lo largo de la historia. Pero, y esa es la otra gran lección de esta pandemia, los medios de comunicación fueron responsables actualmente de acentuar hasta la exageración estos sentimientos ancestrales. El progreso tecnológico puso en jaque la manera tradicional de informar, sumando esta vez el efecto de las redes sociales. El análisis de la situación en los meses de confinamiento por la pandemia es extremadamente complejo, pero debe abordarse, ya que es uno de los aspectos destacados de esta crisis. Es indispensable hacerlo si se considera el papel vital que se le reconoce a la información en la vida democrática. Un periodismo debilitado que tiene dificultades para hacer correctamente la cobertura de la pandemia
y que sufre al mismo tiempo un grave deterioro económico, genera una preocupación válida para toda la sociedad. Ha habido insistentes esfuerzos por prevenir y corregir errores. El 4 de mayo del año pasado, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y el Centro Knight de Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas iniciaron un curso, probablemente el primero, pero no el último, un curso en línea titulado Periodismo en la Pandemia. Cubrir el COVID-19 ahora y en el futuro. El curso de 4 semanas contó además con el apoyo de la Fundación Knight y el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante ese curso recibieron información, conocimientos y herramientas indispensables para una efectiva cobertura periodística de la crisis sanitaria. Un aspecto importante del programa se enfocó en la desinformación bautizada por la OMS como, comillas, una infodemia masiva. Pese a estas y otras iniciativas similares, el balance no ha sido plenamente satisfactorio. La semana pasada, recién ahora, se conoció un estudio de la Universidad del Desarrollo acerca de la adhesión del público a las medidas de la autoridad sanitaria para enfrentar la pandemia. Aunque no sabemos el desarrollo futuro de la enfermedad, en la medida que se aflojan las restricciones, se reavivan los temores. Para superar con éxito el desafío de los próximos meses, la epidemióloga María Teresa Valenzuela advirtió en el diario El Mercurio, comillas, que la comunicación de riesgo juega un rol esencial. Los mensajes no deben saturar a la población, pero sí deben penetrar y quedar en la conciencia. Cierre de comillas. Yo diría que ese es precisamente el papel crucial que tienen los medios de comunicación y los periodistas. Es sin duda una responsabilidad de los periodistas y los medios, pero también de la autoridad sanitaria. Al respecto, debo dar cuenta de una situación personal. Este año renunció el Colegio Médico a seguir participando en la Mesa Social COVID-19, uno de los mecanismos creados por el gobierno en estas circunstancias. Es una iniciativa, porque todavía subsiste y se está mejorando, es una iniciativa del Ministerio del Interior con el aporte del Ministerio de Salud, que ha sido sometida a una revisión profunda. Cuando pidieron el apoyo a la Academia de Medicina, su presidente, el doctor Rodolfo Armas, sugirió que era mejor contar con el Instituto de Chile. Así se hizo y en definitiva me pidieron que fuera yo el representante de nuestra corporación. He asistido a 2 reuniones semanales desde mayo, he aprendido mucho y creo haber hecho un aporte de manera a entregar la información que no siempre ha sido clara, como nos consta probablemente a todos. El segundo semestre de este año, por el cansancio de los chilenos, en especial por el largo confinamiento y la aparición de nuevas variables del virus, plantea nuevas interrogantes. La del COVID-19 de 2020 no es la única pandemia que ha azotado a la humanidad, pero ha estado marcada por diversos aspectos nuevos, empezando por la inusitada rapidez con que se propagó. No podía ser de otra manera, cuando todo el planeta está unido físicamente con aviones y trenes de alta velocidad y cruceros que cobijan a miles de pasajeros, y se han popularizado las tecnologías de comunicación sin precedentes. Gracias a Internet y a las redes sociales, cada persona en el mundo
eso lo sabemos todos, pero es bueno recordarlo, puede conectarse literalmente con cualquier habitante de cualquier continente en forma instantánea. Esa realidad explica que el COVID haya llegado a todo el mundo de manera fulminante. Pero además el fenómeno de las falsedades y acusaciones injustificadas, fake news, que ha acompañado históricamente a la pandemia, ahora se multiplicó al alero de las nuevas herramientas comunicacionales. Y este es el gran desafío para el periodismo, los periodistas y en realidad para toda la sociedad. La UNESCO ya precisó que la gran cantidad de falsedades crea confusión acerca de la información seria. Ello tiene un impacto inmediato en cada persona, dice la UNESCO, y, por cierto, en toda la comunidad. Las noticias falsas son, sin duda, uno de los mayores problemas que ha debido enfrentar el periodismo en estas circunstancias. Pero, desgraciadamente, no es lo único. Hace medio siglo, la capacidad del periodismo de hacer denuncias sólidamente fundamentadas se consolidó con el caso Watergate en Estados Unidos. Inevitablemente, sin embargo, abrió las puertas a un generalizado periodo de sospechas. Sospechas acerca de la conducta de las autoridades que hasta entonces nunca había sido puesta en duda o por lo menos nunca se había publicitado y demostrado periodísticamente lo grave que podían ser. En el caso chileno, este espíritu crítico se alimentó por años por diversas razones. Había, sin embargo, para no insistir en ello, había, sin embargo, instituciones con una excelente evaluación, entre ellas el sistema público de salud. Su prestigio se había consolidado pese a las deficiencias generadas por el explosivo crecimiento de la demanda y las injusticias creadas por las privatizaciones aceleradas. El sistema público de salud chileno estaba bien considerado y sobre todo era creíble. Era el fruto de una prolija continuidad desde el siglo pasado. Ahora no podemos asegurar con la misma seguridad, me repito, asegurarlo con esa misma seguridad. La información oficial manejada por los especialistas, entre los cuales destacan, y no los estoy criticando, sino que estoy designando cuáles son los nombres más conocidos, como los ministros de Salud, dos, la subsecretaria Paula Daza, y fuera de los estrados oficiales, varios médicos, empezando sin duda por el doctor Sebastián Ugarte. Ellos han hecho bien su trabajo, pero han tenido un obstáculo que es necesario recordar. Y permítanme hacer aquí una alusión que a lo mejor no sé si es políticamente correcta, pero puede ser un poco imprudente, porque el afán protagonístico del propio presidente de la República, que cometió errores graves, como no usar mascarilla en público, en una playa, participar en un funeral en condiciones que no estaban permitidas por el resto de la población, no ayudaron mucho a lo que ya estaba mencionando respecto de la credibilidad de las medidas adoptadas en este caso tan serio y tan grave. Lo peor fue que cuando el presidente, usando su propia tribuna, adelantó medidas como el pase de movilidad cuando todavía estaba siendo discutido. Yo creo que eso fue un golpe casi fatal para la manera como los chilenos hemos estado siendo informados. Felizmente, y en esto yo estoy reivindicando la labor de los periodistas que han tenido sin duda, y todavía voy a enumerar algunos errores serios, pero pese a todo creo que han mantenido el nivel de información que los chilenos necesitábamos en estas circunstancias. Falta todavía, por cierto, para hacer el balance del trabajo periodístico en este tiempo de prueba.
Ha habido casos de periodistas, especialmente en televisión, que han sido más protagonistas que informadores, opinólogos que persisten en las prácticas propias de la farándula, aventurando teorías y exagerando temores. Un error recurrente es la confusión entre entrevistados. Pareciera, como dictaminó Santos Discépolo en su famoso tango, que, comillas, es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Es cierto, sin duda una exageración, pero no carece de fundamento, aunque no se explicite de manera tan desenfadada como el hace tanto. No han faltado, además, advertencias. El Consejo de Ética de la Federación de Medios de nuestro país resumió las denuncias que ha recibido en este tiempo. Según este organismo de autorregulación, el público chileno critica especialmente los siguientes puntos: la difusión de contenidos que no distingue entre hechos, opiniones y entretención, aplicando en ocasiones, una lógica propia del espectáculo, es decir, la farándula. Otro, el desfilamiento profesional de periodistas, locutores y animadores que se extiende a secciones y programas. También la insuficiente verificación de la información, la reticencia para admitir errores. Estos son problemas fundamentales en el periodismo. Lo otro puede ser más accidental, pero si se comete un error y no se reconoce, se está cometiendo una falta grave y sobre todo se está fallando en la misión del periodista de ser un buen informador. Ha habido una falta de sensibilidad, dijo el Consejo de Ética de los Medios, y esto también es importante en este caso tan dramático que hemos estado viviendo, una falta de sensibilidad para captar diferencias y matices en una sociedad crecientemente diversa. Aquí el problema es cómo le ponen el micrófono con una cámara, además, en el caso de la televisión, a una persona que no tiene la cultura, que no tiene la preparación, sobre todo está en una situación muy difícil. La vieja pregunta, que ha sido caricaturizada muchas veces, del periodista que le pregunta cómo se siente a la señora que viene saliendo de un incendio donde murió su hija, cómo se va a sentir, cómo va a poder decir algo coherente y que tenga sentido para el resto de los chilenos. Ese ha sido uno de los problemas más graves y se alcanzó. Yo creo que se ha ido corrigiendo, pero se alcanzó a vivir en su momento. Denunció también, o recogió, mejor dicho, el Consejo de Ética muchas denuncias acerca de la tendencia de los periodistas a erigirse en jueces o protagonistas de la noticia. Precisamente por la abundancia de material que entregan los medios y las redes sociales, se ha visto claramente que el público valora cada vez más en el periodismo la verificación de las noticias frente al alto flujo de contenidos desinformativos, las famosas fake news. Según el Consejo de Ética, esta comprobación, comillas, demanda priorizar la relevancia informativa sin caer en la frivolidad y la polarización de las redes sociales. La audiencia tiene la expectativa de que el periodista sea una voz profesional, claramente distinta de aquellas altisonantes, emocionales y denigrantes que se encuentran en las plataformas dichas, es decir, generalmente se refiere a las redes sociales. En circunstancias como esta, agrega el Consejo, es primordial que los medios se hagan cargo de los estados de ánimo que resultan de la suma de su cobertura. La recurrencia de mensajes que transmiten impotencia, que descuidan los aspectos esperanzadores y se centran en el dramatismo,
de más alto y fácil impacto pueden afectar la capacidad de resiliencia de una sociedad ya estresada. Aquí quizás está el punto más importante. Ha habido faltas éticas, algunas muy graves, muchas torpezas, muchos aciertos también, tengo que insistir en ello, pero el tono durante mucho tiempo y hasta el día de hoy ha sido, no siempre ha sido lo esperanzador que uno siente que es la responsabilidad de los medios ante la sociedad. Yo creo que esa es la crítica más seria y aquí la plantea muy bien el Consejo de Ética. Sin alejarse de la verdad periodística y sin dejar de denunciar lo que merece ser denunciado, dice el Consejo, es oportuno dimensionar si efectivamente se está contribuyendo a la percepción de una situación que parece sin salida y en el proceso se está contribuyendo a que así aparezca. Los medios audiovisuales tienen la especial responsabilidad de utilizar con gran prudencia la fuerza de la imagen. En el caso de la televisión abierta, se suma, estoy citando siempre al Consejo de Ética, se suma que en situaciones extremas o de crisis, como la que vivimos, la audiencia tiende a acudir principalmente a ella, a la televisión, en busca de información para manejar sus incertidumbres y visibilizar sus carencias. A este Consejo le parece relevante subrayar que las altas exigencias éticas que se formulan a los medios y a los periodistas representan al mismo tiempo una valiosa oportunidad para innovar y renovar una misión de servicio público. Prácticamente estamos terminando. Lo último que yo quiero agregar es que es evidente que todavía no tenemos la respuesta definitiva al desafío de la pandemia. Ha habido, como dije, errores, a veces graves, como se puede comprobar desgraciadamente muy fácilmente. Pero sigo pensando que de todos modos ha sido mayor el servicio que se ha prestado que los perjuicios que se han generado. Muchas gracias.